Ongi etorri eta eskerrik asko etortzeagatik. Es un honor darles la bienvenida a este acto de conmemoración del 20º aniversario de la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. Hoy nos reunimos para rendir homenaje a quienes con su compromiso, su trabajo y su visión hicieron posible una ley pionera que marcó un antes y un después en la lucha por los derechos de las mujeres en nuestro país. Halaber, ohore handia da Marisol Garmendiak zuzentzen duen gobernuaren ordezkaritza honetzat berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko estatuko idazkari berriari ongi etorria eta zorionak ematea duela gutxi hasi den etapa berri honengatik. Es también un honor para esta delegación del Gobierno, dirigida por Marisol Garmendia, dar la bienvenida y la enhorabuena a la nueva secretaria de Estado de Igualdad y para la erradicación de la violencia contra las mujeres, doña María Guijarro, por esta nueva etapa que recientemente ha comenzado. Su incorporación representa una oportunidad para seguir avanzando con fuerza y determinación en la erradicación de la violencia machista y en la consolidación de una sociedad más justa e igualitaria. Le deseamos el mayor de los éxitos en esta importante responsabilidad. En el marco de esta conmemoración, el Ministerio de Igualdad, en coordinación con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, hace entrega de las medallas a la promoción de los valores de igualdad, un reconocimiento a aquellas personas que participaron activamente en las diferentes fases de elaboración, tramitación y aprobación de esta ley histórica. Estas medallas simbolizan el agradecimiento de toda una sociedad a quienes desde diferentes ámbitos contribuyeron a construir un marco legal que protege, acompaña y empodera a las mujeres víctimas de violencia de género. Hoy queremos destacar especialmente a 3 mujeres cuya trayectoria ha sido clave en este proceso. Lenchu Rubial, activista feminista y política, ha sido una voz firme en la defensa de los derechos de las mujeres desde las instituciones y desde la sociedad civil. Su compromiso con la igualdad ha sido constante y profundamente inspirador. Inmaculada Loroño, firme defensora de políticas públicas orientadas a la prevención, atención y reparación integral de las víctimas. Su labor ha contribuido a visibilizar la violencia de género como una grave violación de los derechos humanos y a consolidar un enfoque integral de su abordaje. Isabel López Aulestia, ex senadora y firme defensora de la igualdad desde el ámbito legislativo. Ha impulsado iniciativas clave para la protección de las mujeres y la erradicación de la violencia machista. Su trabajo en comisiones parlamentarias ha dejado una huella profunda en la política de igualdad en nuestro país. A las 3, nuestro más sincero reconocimiento y gratitud. Gracias por acompañarnos en este acto de memoria, reconocimiento y compromiso. Sigamos juntas y juntos para que esta igualdad sea una realidad plena y la violencia de género un recuerdo del pasado. A continuación, vamos a ver un vídeo. Hola, soy Nieves, abuela. Soy superviviente, con letras mayúsculas, de violencia de género y creo que puedo también decir que de la violencia se sale y quiero dar ejemplo a cara de cubierta de eso. Pero yo no veía salidas tampoco, porque no me atrevía a contarlo en mi familia, aunque tenían algún atisbo. Pero, por ejemplo, mi tío, que me vio una vez un cardenal, me dijo: anda, guapa, que te gustan los chulos. Sí, que anda, sigue con los chulos. Esa fue su respuesta, su ayuda. Pues el asesinato de Ana Orantes, ¿ves? Esta mujer no está protegida, esta mujer, pobrecita, ¿cómo la han dejado volver a su casa? Yo aquella noche se acostó él, yo no sabía cómo acercarme a la cama con la luz apagada, sin poderme acostar, toda la noche despierta, toda la noche asustada, toda la noche llorando, porque yo digo: ¿dónde me metí yo? Yo ya pensaba: ¿dónde me metí yo? ¿Qué es lo que he hecho yo? ¿Qué es lo que he hecho yo? Y claro, ha muerto asesinada, pero en ese momento no se hablaba de asesinato, se hablaba de ha muerto. Y pensé en la desprotección, yo decía: pero claro, que si denunciamos, ¿luego qué?
Por unanimidad se ha aprobado hoy en el Congreso la Ley Integral contra la Violencia de Género. Todos los grupos han coincidido en que la ley ha ido mejorando en su tramitación parlamentaria. Claro, fue un salto, porque ya sí era todo lo mismo. No eran salpicaduras en diferentes juzgados que no iban a ir al final a ninguna parte, porque la mayoría de las veces uno se presentaba o no había pruebas suficientes. También pienso cuando íbamos al 25N 4 o 5 personas y cuando las feministas salíamos a la calle continuamente para pedir que se hiciera una ley integral, y bueno, se había conseguido con mucho dolor y con mucha lucha de las mujeres feministas y de las juristas y de mujeres que comprendían que se hacía eso o esto iba a ser una matanza de mujeres. Pues cuando entró en vigor el 016 feliz, porque la mujer ayudó, porque cuando tenía problemas llamaba al 016. Es súper importante que se renueve el pacto porque la lucha sigue y además somos pioneros en España. Y sin esa ley estamos desprotegidas las mujeres. Señorías, hoy nos podemos felicitar todos y todas, porque el recorrido social y político de esta ley ha sido impecable. Me atrevería a decir que ha sido un ejemplo de la mejor manera de elaborar leyes. Que de la violencia de género machista se sale. Y además, les digo una cosa, mi mayor venganza es ser feliz. A continuación toma la palabra la delegada de Gobierno. Querida María, secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, diputada de Igualdad de Vizcaya, parlamentarias, subdelegadas y subdelegado, secretario general del Partido Socialista de Euskadi, representantes institucionales, queridas homenajeadas, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la Ertzaintza, gente, familia de la AGE, egunon guztioi. Duela 20 urte Espainiak izugarrizko aurrera pausoa eman zuen emakumeen aurkako biolentziari aurre egiteko. Nos reunimos hoy en un acto cargado de memoria, de justicia y de compromiso. Hace 20 años, España dio un paso histórico al aprobar por unanimidad la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Una ley, como aquí se ha dicho, pionera, valiente y profundamente transformadora, que situó a nuestro país a la vanguardia de la lucha contra la violencia machista en Europa y en el mundo. Hoy, desde Euskadi, queremos rendir homenaje a todas las personas que hicieron posible esta norma, pero de manera muy especial queremos recordar y agradecer la labor de 3 mujeres vascas, 3 senadoras que con su trabajo, su convicción y su valentía contribuyeron decisivamente a que esta ley viera la luz. Lentxu Rubial, Isabel López Aulestia e Inmaculada Loroño. Ellas supieron anteponer el bien común a cualquier diferencia ideológica. Supieron escuchar, dialogar y construir, y sobre todo supieron mirar de frente a una realidad que durante demasiado tiempo había sido silenciada. Gracias a ellas y a otras tantas mujeres y hombres comprometidos, muchos y muchas, hoy contamos con un marco legal que reconoce la violencia de género como una manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Una ley que no solo protege, sino que también previene, educa y repara. Una muestra clara de política útil. El ejemplo de estas pioneras, de vosotras, nos inspira. Su legado nos guía y ojalá que su valentía nos acompañe
en este camino que aún nos queda por recorrer, porque 20 años después no podemos conformarnos, porque la violencia machista sigue ahí, porque sigue habiendo mujeres asesinadas, niños y niñas huérfanos, familias rotas, porque el machismo ha mutado, se ha sofisticado y ha encontrado nuevos espacios para reproducirse: las redes sociales, los entornos digitales, los discursos negacionistas. Es verdad que se ha renovado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, pero somos conscientes de las dificultades que hay que sortear para implementarlo con medidas legislativas e institucionales y con nuevos recursos también, en medio del auge de discursos de la derecha y la ultraderecha que niegan la existencia misma de la violencia de género. Discursos que trivializan el sufrimiento de las víctimas, que cuestionan las políticas de igualdad, que siembran dudas y alimentan el odio. Discursos que calan incluso entre la población más joven, especialmente entre los chicos. Hay una relación evidente entre el negacionismo de esta violencia y la violencia misma. No son fenómenos aislados. Mientras no se compartan una cultura y una educación igualitaria y feminista, mientras los códigos en las relaciones nazcan del machismo, poco podremos avanzar. No podemos permitir que el negacionismo se abra paso. No podemos permitir que se desmantele lo que tanto ha costado construir. Desde el País Vasco queremos alzar la voz con firmeza. Queremos decir alto y claro que la violencia machista existe, que mata a mujeres, que destruye vidas y que no vamos a dar ni un paso atrás. Atzera pausorik ez, violentzia machista izan bada, ezin uka dezakegu. Quiero aprovechar este homenaje a 3 mujeres luchadoras para reconocer asimismo el trabajo incansable de las asociaciones de mujeres, de los colectivos feministas, de las profesionales que día a día acompañan a las víctimas: psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas, fuerzas y cuerpos de seguridad, personal sanitario. Sin vosotras y sin vosotros esta ley no sería más que papel. Vosotras sois su alma, su fuerza, su motor. Y quiero dirigirme también a los hombres, porque esta lucha no es solo nuestra, de las mujeres, es una lucha de toda la sociedad. Necesitamos que los hombres se impliquen, os impliquéis, que rompan el silencio, que cuestionen sus privilegios, que eduquen en igualdad. Como dijo nuestro presidente de gobierno, Pedro Sánchez, si hay un silencio que aún debemos romper, es el de los hombres. Amigas y amigos, hoy celebramos 20 años de una ley que cambió la historia junto a 3 de sus protagonistas. Pero también miramos al futuro, un futuro en el que soñamos con una sociedad libre de violencia, donde las mujeres puedan vivir sin miedo, donde la igualdad sea real y efectiva. Ese futuro solo será posible si seguimos caminando juntas y juntos, si seguimos construyendo consensos, si combatimos los negacionismos, los discursos de odio y humillación, los extremismos populistas que están socavando los cimientos de la propia democracia. Porque sin igualdad, tengámoslo muy presente, no hay democracia. Muchas gracias, Lenchu, muchas gracias, Isabel, muchas gracias, Inma, por vuestro testimonio de vida y compromiso político y cívico. Eskerrik asko, bihotz bihotzez. Damos paso a una mesa redonda dinamizada por la delegada de gobierno, con Inmaculada Loroño, Isabel López Aulestia y Eider Gardiazabal, que es la hija de Lenchu Rubial. Bueno, pues Muchísimas gracias, de verdad, por estar hoy aquí con nosotras y dar testimonio de lo que hace 20 años supuso esta ley. Ahora mejor. Bye.
como decía, muchísimas gracias. Brevemente quería que pudiéramos compartir entre todas y todos cómo vivisteis hace 20 años esta lucha feminista, esta ley que ya se ha dicho, ¿no?, que fue un antes y un después en la lucha por la igualdad de las mujeres. Lenchu no está, desafortunadamente, pero seguro que te lo ha contado muchísimas veces y nos podrás dar testimonio de cómo vivió ella. Hacemos una ronda, si os parece, y luego establecemos comparaciones, ¿no? Hemos avanzado seguro, pero todavía nos queda, o sea que cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Y lo primero, agradecer tanto al gobierno, a la delegada, al ministerio, que hayáis pensado en hacer estas medallas. No sé si me da algo. No, pero creo que es importante y además viéndolo un poco desde fuera, creo que lo puedo decir, antes con Inmaculada, ellas hicieron lo que había que hacer, pero está bien que se reconozca ese trabajo. Está bien. No voy a pagar. Venga, que me cerca y me respira. No, porque es importante reconocer ese trabajo, aunque hicisteis lo que tenéis que hacer, para eso está la política, para sacar este tipo de leyes adelante. Y sobre todo una ley tan importante como la de la violencia de género, cuando hace 20 años nadie ponía nombre a esto. Ni siquiera existía un nombre, no se sabía ni lo que era. La gente que estaba en casa lo sufría, pero parecía que era de puertas hacia adentro. No se hablaba de ello. Y bueno, yo me acuerdo de la tramitación, evidentemente mi madre siendo la presidenta de la Comisión de Trabajo, que trabajaba codo con otros grupos políticos, y eso también hay que ponerlo en valor, el compromiso y llegar a acuerdos, porque para eso está la política. Y yo no sé si somos conscientes de lo que se hizo en el 2004, porque, bueno, se ha dicho, pero lo tenemos que aterrizar. Es la primera vez que se hizo una ley como esta. La primera. Casualmente yo estaba en la ejecutiva del Partido Socialista siendo secretaria de Igualdad, y desde Francia y desde Bélgica me pedían que explicara la ley, y yo le digo a mi madre, explícame todo, dame toda la información, pásame las enmiendas, cómo van las negociaciones, porque era algo que nadie creía que era posible. Y en Francia y en Bélgica alucinaban que un asesinato de una mujer saliera en los medios de comunicación, porque allí ni siquiera era noticia. Y en España hace 20 años tampoco lo era. Hasta el asesinato de Ana Orantes no fue noticia, pero esta ley es lo que consiguió. Y con el trabajo de todas las senadoras que estuvisteis en esa comisión, pero también de muchas diputadas y del gobierno socialista, se sacó adelante una ley que protegía a las mujeres, que ponía nombre, que ponía el foco en lo que estaba ocurriendo. He conseguido terminar. Así que muchas gracias. Desde luego que fue un antes y un después. Recuerdo las constantes reuniones, los constantes debates. Es más, antes de la aprobación de la ley, a mí Nieves, cuando hemos visto su testimonio, me ha recordado muchísimo a los testimonios que escuchamos en una ponencia, en una comisión de estudio que se hizo para analizar causas, razones, motivos, medidas que se podrían adoptar, en el que desfiló un montón de personas de distintos ámbitos para que pudiésemos hacer la mejor ley posible. Y el reconocimiento busca, como lo hemos estado comentando, pero yo creo que nosotras y los hombres que también participaron con nosotros lo entendíamos y lo vivíamos como servidores públicos. Es decir, a nosotros se nos había elegido a cada uno en nuestra provincia, en nuestro rincón, para representar a las ciudadanas y a los ciudadanos de la sociedad, y lo que teníamos que hacer era construir, y lo que teníamos que hacer era avanzar, y no hacíamos más que cumplir con nuestra responsabilidad. O sea, yo entiendo que los reconocimientos se agradecen, pero creo que para eso reconocimientos tendría que haber muchos en este país,
cuando de verdad lo que hemos hecho ha sido responder ante una necesidad como servidores públicos, poniéndonos de acuerdo el Partido Socialista, el Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Batua, el Partido Popular, Coalición Canaria, o sea, todos los grupos parlamentarios. Y sí que recuerdo que uno de los debates que tuvimos, sobre todo en el Senado, con respecto a esta ley, que supuso un avance importante, fue que la ley en un principio venía con la denominación de violencia contra la mujer. Decimos violencia contra la mujer. No, es una violencia de género porque se ejerce por el hecho de ser mujer. Porque violencia contra la mujer puede ser de muy distintos tipos, pero aquí hay que añadir ese matiz tan claro de que esa violencia no es ejercida y es ejercida fundamentalmente por el hecho de ser mujer. Y a mí en estos momentos, yo viví esos momentos como momentos muy importantes y como momentos trascendentales, tanto para hombres como para mujeres. Y sí que me preocupa en estos momentos las nuevas formas de violencia, la violencia vicaria, que en definitiva es también una violencia contra la mujer, una violencia de género, y creo que en ese sentido todavía hemos dado pasos. Este fue un hito importante, pero nos quedan pasos por dar. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, les tengo que pedir disculpas por mi retraso, el retraso imperdonable debido a mi desconocimiento de la ciudad, pero también, sobre todo, también agradecer esta distinción porque es una distinción desde mi punto de vista ha sido inesperada, pero me llena de satisfacción que se recuerde aquellos momentos que fueron enormemente importantes. Yo estuve en el Senado, estuve un periodo breve en el Senado, estuve 2 años en representación del honor de estar en el Senado, en representación del gobierno vasco que me nombró senadora por esos 2 años, y aunque fueron un periodo breve, fue tremendamente intenso, que probablemente ustedes a lo mejor se ríen pensando, bueno, es lo que se dice, porque en general se tiene la idea de que en el Senado no se hace nada, en el Senado va uno a descansar, y realmente pues no es así, lo saben, ¿verdad? Que no es así, que el trabajo es intenso. El trabajo es tan intenso en el Senado como el que se hace en el Congreso, porque las mismas leyes que se hacen en el Congreso pasan por el Senado y siguen los mismos procedimientos que tiene el Congreso. En mi caso fue un año intenso, fueron 2 años enormemente gratificantes, porque cuando echo la vista atrás veo que esos 2 años que yo estuve, que fue la legislatura, fueron de una importancia vital. Fue un paso adelante lo que se dio en el conjunto de la legislación que se hizo en aquella época en el gobierno, no solamente efectivamente contra la violencia de género, que yo la recuerdo con inmensa emoción, yo recuerdo el pleno con inmensa emoción, sino también otras leyes que hicieron avanzar a nuestro país de una manera que nadie lo creía, como puede ser, por ejemplo, la ley de matrimonio homosexual. Es leyes que nadie esperaba que se pudieran aprobar en aquella época y que de hecho se aprobaron y que han sido un paso infinito. Sin embargo, como han recalcado mis compañeras y la señora delegada, que todavía queda mucho por hacer. Cuando pienso en esta ley, pienso también que no voy a hacer de cada día, pero por lo menos todas las semanas nos despertamos con la noticia de una nueva mujer asesinada. Son 50 y tantas mujeres asesinadas al año, que parece que no es mucho, pero es una por semana. Y a mí me trae estos recuerdos de esa ley y pienso que gracias a esa ley hay 50 mujeres, pero que tenemos que seguir trabajando para que se acabe con esta sangre.
Muchas gracias, porque creo también que este reconocimiento ayuda a impulsar ese espíritu de rechazo que a veces, como se ha señalado, hay quien lo niega todavía, el rechazo, que haya una violencia específica contra la mujer, de violencia de género. Hay que seguir trabajando, y gracias a todas las mujeres y gracias también a todos los hombres que comparten estos valores y que nos ayudan a seguir trabajando. Muchas gracias por todo. Para la entrega de medallas, se acercan por favor la Secretaria de Estado, la Delegada de Gobierno y su Delegado de Gobierno en Vizcaya. Vamos a proceder al reconocimiento. Medalla a Lentxu Rubial. Fue una figura destacada del socialismo vasco y español. Su figura estuvo marcada por la dedicación, la empatía y el compromiso inquebrantable con las personas que más ayuda necesitaban. Profundamente socialista y víctima de la represión franquista que sufrió junto a su familia, mantuvo siempre una actitud humilde y digna, sin rencor y con firmeza, defendiendo siempre la construcción de un país más justo e inclusivo. La dedicación de Lentxu Rubial a la igualdad de género y su trabajo en el Senado han dejado una huella imborrable, y hoy Lentxu es referente como defensor incansable de los derechos de las mujeres. En su nombre recoge el premio Eider Gardiazabal y hace entrega a la Secretaría de Estado. Medalla a Isabel López Aulestia. Ha sido una figura destacada en la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad de oportunidades en España. Durante su mandato como senadora de la 8ª legislatura por Izquierda Unida, Esquerra Túa, desempeñó un papel clave en la promoción de políticas progresistas y transformadoras. Isabel López Aulestia es, sin duda, una referente en la construcción de una democracia más igualitaria, donde los derechos de todas las personas sean respetados y garantizados. Hace entrega a la Delegada de Gobierno. Medalla a Inmaculada Loroño Ormaechea. Es una destacada figura del nacionalismo vasco con una sólida trayectoria en la política institucional, especialmente en el ámbito social y de igualdad de género. Entre 2000 y 2008 representó a Vizcaya en el Senado como parte del grupo de senadores nacionalistas vascos. Durante una etapa participó activamente como ponente en la tramitación de leyes a día de hoy claves. Su trayectoria refleja un firme compromiso con los valores del Partido Nacionalista Vasco, centrados en el bienestar social, la igualdad y la defensa de la identidad vasca desde una perspectiva democrática y progresista. Hace entrega al subdelegado de Gobierno en Vizcaya. Toma la palabra la Secretaria de Estado. Egunon guztioi, buenos días a todos y a todas, delegada de Gobierno, subdelegados, diputada de Igualdad de Vizcaya, parlamentarias, autoridades todas. Queridas Isabel, Inmaculada y Eider, en nombre de Lentxu. Enhorabuena, zorionak, por vuestro merecido reconocimiento, pero sobre todo gracias por vuestro trabajo en la lucha para la erradicación de la violencia contra las mujeres. En el día de hoy, bueno, pues un día de coincidencias, voy a dejarlo ahí, ¿no? La primera, si me permitís, es personal.
Es un honor estar en mi tierra, en mi primer acto público como secretaria de Estado de Igualdad y para la erradicación de la violencia contra las mujeres. La segunda es que sea para reconocer a 3 mujeres, a su trabajo en el que fue sin duda la puesta en marcha de uno de los mejores sistemas de protección a víctimas de violencia de género en el mundo. Lo contaba un poco Eider también, ¿no? Y la tercera es que las 3 hicisteis el trabajo en el Senado, en grupos políticos diferentes. Algo que las parlamentarias en el Congreso y en el Senado a veces echamos de menos en estos tiempos. Porque demostrasteis que la responsabilidad era personal, se decía también, y política, y que el diálogo y el compromiso de servicio público en defensa de los derechos humanos permiten estos acuerdos de gran calado de los que hablabais para la seguridad de la mitad de la población y para una democracia mucho más plena. Es verdad que no hay que llevarse a engaño y que el mensaje no puede ser autocomplaciente. En 2025 han sido asesinadas ya 13 mujeres, estamos a la espera de la confirmación de la 14ª, y 2 menores, 1.307 mujeres y 64 menores desde que se registran estos datos. Y mientras haya violencia y desigualdad, seguirán haciendo falta, efectivamente, más leyes, más sistemas de protección, de sensibilización social, de trabajo con agresores y construcción de esas masculinidades que necesitamos no violentas. Seguirán haciendo falta ministerios de igualdad y sobre todo personas comprometidas como Isabel, como Inmaculada, como Lencho. Y son necesarios, sí, los actos de reconocimiento, porque es importante visibilizar que el esfuerzo y la implicación de personas como ellas en la construcción de nuestra democracia tienen fruto en esa ley orgánica del 2004 y en todas las que han venido después. Es importante reconocer que su trabajo hace 20 años nos permite hoy salvar vidas, efectivamente, sí nos permite, y ofrecer salidas de violencia a miles de mujeres en nuestro país. Es importante, además, tomar conciencia de que estamos donde estamos porque caminamos a hombros de gigantas como ellas, acompañadas de la memoria y del esfuerzo de quienes abrieron camino cuando todo estaba en contra. Es importante reconocer que esa memoria debe ser la fuerza sobre la que construir una resistencia democrática que nos hace mucha falta frente a este negacionismo que nos quiere devolver a aquella época. No estamos solas porque el movimiento feminista es fuerte. No estamos solas porque la mayoría de los partidos políticos en el Parlamento, en las Cortes Generales, en el Congreso y en el Senado acaban de ratificar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. No estamos solas porque la mayoría social de nuestro país sigue clamando contra la violencia machista. No estamos solas porque tenemos vuestro legado, el legado de Lencho, de Inmaculada, de Isabel. El negacionismo de la violencia de género constituye en este momento un enemigo fuerte y un enemigo muy peligroso. Destruye las bases del Estado de Derecho y los principios de igualdad. Y para defender los derechos humanos es imprescindible afrontarlo con firmeza, visibilizando los hechos, educando en igualdad, garantizando protección legal y responsabilizándonos todas las administraciones. Solo así podremos erradicar una violencia que afecta, insisto, a la mitad de la población y consolidar una sociedad democrática y plenamente igualitaria. Aprobar la ley de 2004, la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género, fue construir democracia. Provocó ese cambio cultural y social del que hablaba Eider, que desplazó la violencia de género del ámbito privado a ese ámbito público que tanto hacía falta. Y supuso cobertura legal y de recursos e infraestructuras muy importante. Una reducción de más del 20% de los asesinatos de mujeres en 20 años de vigencia, insuficiente, por supuesto, pero significativo también. Y supuso también una especialización de formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de operadores judiciales y además de muchísimos profesionales y de muchísimas profesionales implicadas
en la lucha contra la violencia machista y, lo que más importante también, un sistema de atención integral a las víctimas y también a sus hijas y a sus hijos. Pero efectivamente no está todo el camino por recorrido, queda mucho trabajo y muchas cosas por mejorar. Nuevas leyes para aprobar, como la ley de trata, la abolición de la prostitución y la implementación de esas 461 medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género que acabamos de renovar. Pero queda algo más también. Queda llegar a los hombres, a los que no ejercen la violencia, pero se sitúan en la absoluta indiferencia o en el negacionismo, para que adopten ese compromiso inequívoco con los derechos humanos, un compromiso que tiene que deslegitimar el uso de cualquier forma de violencia contra las mujeres en sus propios espacios, en esos espacios de los hombres. También hay que llegar a los que ejercen la violencia para asegurar su castigo social y penal y ofrecerles alguna posibilidad de cambio. Y a los que ya se posicionan claramente contra la violencia y por la igualdad, para reconocerles también su implicación, su esfuerzo, su acompañamiento a la lucha de las mujeres por erradicar la violencia que nos asesina. Pero también nos queda señalar y denunciar a los que se hacen pasar por nuestros aliados. Pero despliegan, en cuanto creen que no les vemos o que no los oímos, todo ese catálogo que tienen de misoginia y de miseria moral. Vamos a confrontarlos ahora y siempre, en cualquier momento, en cualquier espacio, a cualquiera de ellos, a cualquiera, porque la dignidad, el tesón, el incansable y la fuerza de las mujeres feministas es mucho más poderosa que cualquiera de esos machistas. Y vivimos un momento difícil en el que el machismo hace mucho ruido, pero también es un momento ilusionante, porque el reto que supone seguir trabajando por la igualdad, tenemos las mujeres y los hombres feministas más ganas y más fuerza, si cabe. El ejemplo de quienes sois son reconocidas, nos sirve de guía, de estímulo. Vuestra labor no solo tiene que ser reconocida y valorada, sino que debe ser reforzada y sobre todo permanecer en el tiempo. Desde el Ministerio de Igualdad tenéis mi compromiso de que vamos a trabajar para que así sea. Es que ricasco, muchas gracias. Para finalizar, se hará una foto de familia con las premiadas, la delegada y la secretaria de Estado, y a continuación se servirá un café en el jardín. Y muchísimas gracias a todas y a todos.